Buenas tardes y muy bienvenidos a esta conferencia. Me llamo María Cristina Lundqvist, soy la directora de las Américas en la Cancillería aquí en Estocolmo, y el Departamento de las Américas organiza esta noche, esta conferencia sobre la libertad de expresión en América Latina, con participantes del Stockholm Internet Forum. Muy bienvenidos a todos ustedes, y hay otros participantes aquí. Muy bienvenidos. Y el moderador de esta conferencia es el profesor Fredrik Uggla, director del Instituto de América Latina en la Universidad de Estocolmo. Y yo quería también mencionar que tenemos también algunos colegas de los países nórdicos y bálticos aquí también con nosotros. Suerte. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Suerte a todos nosotros. Yo pensaba comenzar por decir algo sobre la importancia de la libertad de expresión digital en América Latina, pero me parece completamente superfluo. Todos sabemos la importancia que ha tenido los últimos 20 años el desarrollo tecnológico, comunicación, sobre temas de comunicación, de conexión, de información, de pluralidad de opiniones en América Latina y en el mundo en general. Por lo tanto, no lo voy a decir. Sin embargo, lo que nos gustaría enfatizar aquí esta noche no es ese constante, es decir, el desarrollo global, sino más bien qué formas ha tomado en diferentes países en América Latina, y en eso un poco tratando de ver la diversidad de respuestas, de posibilidades de Internet en el continente. Porque aún si hablamos sobre la importancia de Internet, de derechos digitales en América Latina, hay que reconocer que tanto el acceso al Internet varía mucho. Nicaragua creo que tiene el 5% de penetración del Internet, de acceso digital, mientras un país como Argentina tiene hasta dos tercios de la población conectada. Y varía también los obstáculos, los peligros, los enfrentamientos a esta libertad. Sabemos que en las evaluaciones, las mediciones que se hacen sobre la libertad de expresión, hay de todo, entre sistemas más bien liberales hasta los más restringidos. Y también las fuentes de esta resistencia varían. Un informe recién publicado sobre México enfatiza que México debe considerarse como un país restringido en derechos digitales. Pero la restricción no viene tanto del gobierno, los gobiernos locales, sino más bien del crimen organizado, matando a bloggers, o amenazando a fuentes de información. Por lo tanto, que hay aquí una gran diversidad, creo que hay que enfatizar, que vamos a discutir. Lo vamos a discutir a base de 3 presentaciones de países individuales. Voy a presentar a los panelistas. Tendremos también una presentación más bien que abarca todo el continente. Y de ahí abriremos para un debate, una discusión con todos ustedes, entendiendo que todos ustedes forman parte de este movimiento, o como espectadores o como actores muy, muy activos. Y creo importante acá lograr una discusión abierta entre nosotros. A mí, de alguna forma me gusta eso de tener un panel, muy buen panel sentado de esta forma, pero me gustaría más que estuviéramos todos en una mesa redonda, porque aquí no se trata de enfatizar la experiencia de unos frente a los demás, sino que ustedes todos invitaremos a abrir el debate, pero que el debate sea entre todos. Por lo tanto, atrévanse a opinar, a hablar después de la presentación. Comenzaremos entonces con las 3 presentaciones locales. Voy a pedir primero que hable la señora Miriam Zelaya, autora del blog de innovación
de Cuba, sobre la situación en Cuba, evidentemente un tema problemático. Y de ahí pasaremos a la situación en Colombia, con Luisa Guzmán, que trabaja en la ONG Fundación Carisma, una ONG trabajando en la apropiación y divulgación de tecnologías digitales. Y finalmente de Chile viene Alberto Guerra, que trabaja en derechos digitales, otra ONG que trabaja en temas de derechos digitales, sobre todo en su relación con derechos humanos por lo general. Después de esas tres presentaciones de países individuales, vamos a pedir a Eduardo Bertoni, de la Universidad de Palermo, en Argentina, que dará una visión más bien general sobre las decisiones, tanto, si entiendo correctamente, me tendrás que corregir, sobre los obstáculos, pero también las posibilidades de legislación sobre el tema. Y de ahí se abrirá el debate. Sabemos que, y repito otra vez, que la experiencia de todos ustedes es aquí no lo más importante, porque no quiero hacer comparación, pero tan importante como la primera cosa. Con esto doy la palabra a la señora Zelaya. Muy bienvenida a Estocolmo. Paso la palabra. Muchas gracias. Agradezco mucho estar aquí con ustedes hoy y bueno, el honor que supone estar en un panel con otros colegas y amigos. Tengo también una ventaja muy grande hoy y es que recién en la colectiva mi colega y amiga Joanny Sánchez hizo un resumen sobre la situación de la Internet, de la libertad de expresión en Cuba en general, de la Internet en particular. Y bueno, eso me da un poco de ventaja porque mi discurso, mi presentación o lo que yo expongo acá no va a ser muy extenso. No obstante, me parece que podría insistir en algo, y es que no es suficiente lo que digamos nosotros, porque el problema del monopolio, he podido constatar por estos días que el problema del monopolio oficial, gubernamental, sobre los medios de comunicación en Cuba trae como resultado una distorsión de la realidad cubana y una ponderación equívoca de la situación en Cuba. Hay quienes se cuestionan el hecho de que en Cuba no amanecemos sembrados de cadáveres, entonces la situación en Cuba no es tan mala, o digamos que un poco regodearse en la desgracia ajena, creo que es un poco enfermizo. A mí esas cosas no me consuelan realmente. Aspiro, como todos los cubanos, a tener la posibilidad de expresarme con toda libertad, sin temor a ser reprimida por ello. Aspiro que un día en Cuba la comunicación no esté asignada por el compromiso ideológico, porque, por ejemplo, yo me considero a mí misma una ciudadana libre, una libre pensadora, y me niego a que me rotulen con una etiqueta, ya sea de izquierda, de derecha, de centro, de verde o de cualquier color. Sencillamente soy una ciudadana libre que tiene necesidad de comunicarse, y como yo, millones de cubanos. También hay que ver la barrera que crea ese monopolio de la información, ese dominio de los medios oficiales, ¿no?, en la población cubana, y también en la falsa creencia de que se vive en un paraíso. El manejo de todos los datos, de las estadísticas, de la realidad, la manipulación, el maniqueísmo de la prensa, hasta el punto que cualquier prensa que tenga un mínimo de libertad, que ofrezca un mínimo de apertura, ya nos parece una ventaja, una cuestión maravillosa, ¿no? Entonces lo que sí me atrevería a pedir es eso: antes de entrar en un conflicto o en algún tipo de debate, digamos, enconado, pensar desde nosotros mismos en qué clase de realidad querríamos para nosotros. Yo no pretendería nunca tener la realidad de un país violento, de un país, por ejemplo, signado por el asesinato de periodistas debido a las mafias, a los grupos estos al margen de la ley. Les pido, por favor, que ningún presente vaya a pretender que yo quiera un país donde la expresión está controlada por el gobierno y por la teoría. Eso es todo. Muchas gracias. Antes de pasar la palabra a Luisa, ¿podría decir algo sobre qué llegada ha tenido su doctrina evasión en Cuba misma?
yo traté de entrar hoy y estaba bloqueada. Sí. ¿Y hasta qué punto se puede realmente ver en Cuba? Ahí están entrando varios factores, sí, desde el blog de Evasión, es mi blog, está anclado en el mismo sitio de Joan Sánchez, Reinaldo Escobar, Dimas Castellano. Digamos que fue una primera jornada de blogueros alternativos, y ese sitio ha sido hackeado varias veces. En un principio estuvo filtrado desde Cuba y no se podía acceder de ninguna manera, ni siquiera desde los hoteles. Y bueno, con el tiempo ya dejan de filtrarlo, ahora la estrategia se convierte en esto, en hackearlo. Ha ocurrido frecuentemente, pero desde que Joan comenzó su gira en febrero, se ha convertido en una constante. Con mucha frecuencia está hackeado, por eso no ha podido actualizarse hace un buen tiempo. Giovanni ha recurrido a otros métodos, ha trasladado su blog, pero bueno, también ha tenido acceso desde fuera de Cuba, ha podido hacerlo y está trabajando tratando de restablecerlo. Otra cosa es que la internet en Cuba, lo hemos dicho en varias ocasiones y lo hemos dicho muchos periodistas alternativos, no se trata de que sea la mejor opción, se trata de que es la única que tenemos. Y si bien el alcance que puede tener a nivel social es muy restringido, porque el acceso en Cuba es extremadamente restringido, se hablaba en México de un 15%, y yo por dentro lloraba simbólicamente por el 2% que tenemos en Cuba, ¿no? En Nicaragua, ese 2% que se dice que tenemos en Cuba. Yo ni recuerdo ya las estadísticas, se han manejado mucho, se han dicho 12, se han dicho 10, se han dicho 15. Pero bueno, concretamente nadie las conoce, nadie las domina, porque en Cuba también existe otro engendro que se llama intranet, que es como una internet dentro de Cuba, que llegan solamente a aquellos portales, a aquellos sitios que el gobierno permite que se accedan desde la isla. Por tanto, el alcance nuestro es restringido concretamente en un sentido más directo. Y ya lo han indicado hoy que como más funciona es en ese mundo ilegal, o sea, ese underground, que van circulando en discos, en memoria, nuestros trabajos, nuestros debates, los videos que se filman en distintos espacios de la sociedad civil independiente. Gracias. Pasaremos ya la palabra a Lisa Guzmán. Bueno, buenas tardes, muchas gracias por la invitación. De parte de la Fundación Carisma, reitero pues mi agradecimiento por la invitación a este panel. En primer lugar, quiero contar que trabajo en la Fundación Carisma. La Fundación Carisma es una organización de la sociedad civil que trabaja principalmente con la apropiación de tecnologías y tratar de hacer un uso responsable de ellas y un uso reflexivo de las tecnologías de la información para fortalecer su uso no solo en Colombia sino también en la región, en Latinoamérica. Esta labor se realiza principalmente en dos grupos de trabajo. Uno es el grupo de Derecho, Internet y Sociedad y el otro es el grupo de Innovación y Tecnologías Sociales. El grupo de Derecho de Internet y Sociedad principalmente se concentra en hacer frente a las regulaciones sobre tecnología de la información y las comunicaciones que pueden afectar especialmente los derechos y libertades civiles. Pertenezco a este grupo y por el otro lado, el grupo de Innovación y Tecnologías Sociales trata más de una labor local con comunidades, tratando de empoderar en el uso de la tecnología, ya son iniciativas más locales. Pero nos hemos dedicado fuertemente a trabajar en hacer ver cuáles son los efectos en general de las políticas que se están tratando de incidir ahorita en Internet en Colombia, porque el país mundial no está muy consciente de cuáles son las implicaciones de estas regulaciones y de cómo a través de la implementación de tratados de libre comercio, principalmente con Estados Unidos, se están afectando los derechos y libertades civiles y estamos tratando desde la Fundación de hacer conciencia sobre este aspecto, principalmente con regulaciones relacionadas con derecho de autor, que ha tratado de limitar un poco los derechos de expresión, la libertad de expresión en cuanto a que no se respete, sino que no se ha dimensionado todavía en Colombia cuál es el potencial
qué tiene Internet sobre esto. Entonces la legislación está muy pensada desde una óptica muy tradicional y no ha abordado cuál es el verdadero potencial que tiene Internet en Colombia y el potencial que puede desarrollar. En ese sentido, pues la Fundación ha trabajado en hacer ver cuáles son estas consecuencias con diferentes comunidades como personas con discapacidad visual, con la libertad, hemos trabajado con la Fundación para la Libertad de Prensa en todos estos proyectos para trabajar mancomunadamente y analizar pues estos impactos. La situación en Colombia de Internet es la penetración ha aumentado, si bien Colombia es un territorio bastante con condiciones geográficas bastante difíciles. Uno de los principales problemas es efectivamente cómo llega Internet a las regiones más alejadas del país, pero el índice de penetración ha aumentado, aunque si bien solamente 6 millones de personas en Colombia tienen acceso a banda ancha, se dice más que los datos oficiales dicen que más o menos la mitad de la población, el 47% de la población, que somos 44 millones de habitantes, tiene posibilidad de hacer uso de Internet. Pero si bien está llegando a todas las regiones, la pregunta es qué se está haciendo con el Internet. Los usos más frecuentes en nuestro país se refieren a redes sociales. El portal más visitado en Colombia es Facebook. Más o menos como 18 millones de usuarios aproximadamente que se concentran en este portal y Colombia ocupa el puesto 14 en el número 2 pues el ranking mundial de usuarios de Facebook. Entonces hay mucha inclinación por el uso de redes sociales, pero no hay todavía penetración de qué se puede hacer responsablemente con Internet. Facebook encabeza, como les digo, el segundo es Google, YouTube y Windows Live, son los principales sitios visitados en el país. Este es más o menos el panorama en Colombia, para que estén claros que después en el debate podemos ampliar más la situación. Una rápida pregunta que era exactamente el uso de Internet por redes sociales y comunicación, pero ¿hasta qué punto se da también el uso del Internet como acceso a información alternativa o para producir acontecimientos políticos? ¿Hasta qué punto se ha convertido en ese sentido de un factor político, periodístico, social? Internet ha sido importante, creo que todavía puede tener una labor más clave, pero sí se ha convertido en una forma de visibilizar qué está pasando en el país y salir un poco de las nociones tradicionales que tienen los canales de televisión, que si bien son privados, o los medios tradicionales de comunicación, si bien son privados y no necesariamente pertenecen al Estado, de todos modos también tienen sus intereses políticos comprometidos. Internet ha servido para masificar y tener otro acceso a otros puntos de vista diferentes, pero todavía hay mucho que hacer respecto al fortalecimiento en el uso y la relevancia política que puede tener. Digamos, en redes sociales es muy fuerte el seguimiento que tiene el expresidente Álvaro Uribe, que ha sido una figura bastante problemática en el país debido a ciertas posturas y pues puede tener, pues se le ha adjudicado, digamos, responsabilidad, se le ha señalado como que ha tenido contacto con grupos paramilitares, o digamos es una figura bastante cuestionada en el país, tiene bastante presión, bastante visibilidad en redes sociales, por ejemplo en Twitter, y se ha desplazado muchos debates y señalamientos a figuras públicas usando este tipo de redes. Entonces ha trascendido la discusión de lo análogo, ha trascendido a lo virtual, digamos con estos casos,
y ha sido una forma de divulgación también de otros puntos de vista. Muchas gracias. Pasaremos entonces a Chile. ¿Aló? Muchas gracias. Soy de la Universidad de Derechos Digitales. Permítanme explicar un poquito acerca de la situación de Chile. En el año 2002, nuestro país firmó dos tratados de libre comercio de relevancia. El primero de ellos con Estados Unidos y el segundo de ellos con el Acuerdo de Cooperación Económica con la Unión Europea. Para un grupo de académicos y de estudiantes de la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile, que es la principal universidad del país, era claro que la implementación de esos acuerdos, de esos dos acuerdos comerciales, iba a implicar serios desafíos en términos de consistencia con obligaciones en materia de derechos humanos. Había aspectos relativos a la protección de la vida privada y tratamiento de datos personales, aspectos relativos a la implementación del tratado de Internet de la OMPI, aspectos concernientes a copyright, aspectos concernientes a telecomunicaciones y el servicio en dicho tratado, cuya implementación en el derecho interno podía representar una cierta colisión con las obligaciones en materia de derechos humanos. Y era necesario, por tanto, prestar atención a ese proceso de implementación. De esa forma fue como surgió el derecho digital en el año 2003. Visualizando que era necesario contar con voces desde la sociedad civil para regular el rol de los derechos humanos en el proceso de regulación de las tecnologías en nuestro país. Nuestro foco de acción no es solamente libertad de expresión y derecho a la vida privada, sino que tratamos de tener una cobertura comprensiva de lo que son los derechos humanos. Esto implica que no solamente nos enfocamos en la libertad de expresión y del derecho a la vida privada, sino que también de acceso al conocimiento, también del debido proceso, y también de otros derechos civiles y políticos que tienen implicancia en relación con la regulación de Internet. Hace algunos días terminé de leer un libro que describía un poco Latinoamérica y creo que es bastante consistente con la figura que uno puede tener de Chile. Este libro asegura que básicamente lo que caracteriza a Latinoamérica es que probablemente la región más abierta en términos económicos, más democrática en términos políticos y más inequitativa en términos sociales de todo el mundo en desarrollo. Y eso refleja fielmente, yo creo, lo que pasa en Chile. Ciertamente Chile es una economía extremadamente abierta. Chile, México y Perú tienen cada uno de ellos suscrito entre 50 y 60 tratados de libre comercio con prácticamente socios comerciales en cada rincón de este mundo. Y muchos de esos tratados suponen la implementación de normas del derecho interno que dicen relación con temas relativos a Internet, a telecomunicaciones, a tecnología, a protección de la vida privada. Al mismo tiempo, Chile es un país democrático, con una larga trayectoria democrática, con la sola excepción de los 17 años de la dictadura del general Pinochet por mucho tiempo. Es un país en el cual existe un continuo perfeccionamiento del proceso democrático. Hoy por hoy, ONG de derechos digitales, lo mismo que otras organizaciones no gubernamentales, pueden sentarse en mesas de conversación con el gobierno para la implementación de procesos regulatorios, acudir continuamente a audiencias en el Congreso para participar del proceso y realzar lo que tenemos en la materia. Hemos asesorado a los negociadores del Tratado de Libre Comercio que están en negociación con Estados Unidos, el TPP, Trans-Pacific Partnership Agreement. Tenemos un nivel de comunicación continuo y de fortalecimiento continuo con el gobierno. ¿Podría ser mejor? Sí, por cierto, podría ser mucho mejor. Podrían adoptar las decisiones que nosotros, por las que nosotros abogamos, pero no siempre es así. Pero sin embargo, Chile es también uno de los países que tiene una notoria desigualdad social. Si bien el producto, el GDP de Chile es de aproximadamente $14.000, lo cierto es que en los últimos años se ha producido una mayor brecha en la distribución de la riqueza. Por tanto, si bien hay menos pobres, la distancia entre los pobres y los ricos es notoriamente más significativa que hace 15 años. Y eso también se refleja en Internet, todas estas contradicciones se reflejan en Internet. Lo que tenemos, por ejemplo, es que hoy día el 52% de los hogares en Chile tienen acceso a Internet. Es un número, es probablemente hoy por hoy el país con mayor penetración de Internet por hogar en Latinoamérica, por lejos. Pero, al mismo tiempo tenemos que un tercio de la población simplemente no sabe utilizar la Internet. No sabe enviar un correo electrónico, no sabe buscar información en Internet. Un tercio. O sea, tenemos una alta penetración, pero no tenemos alfabetismo digital. Han habido diversas iniciativas gubernamentales para tratar de hacerse cargo de esa desigualdad y de ese quiebre, pero todavía tenemos una brecha que cerrar en Chile. Y me temo que en otros países puede ser esa brecha todavía más alarmante. En estos 10 años de gestión, como ONG de derechos digitales, el país ha cambiado enormemente. Hemos tenido serios challenges, serios desafíos, pero al mismo tiempo también han habido logros significativos. Creo que voy a tratar de rescatar algunos de ellos.
Somos ONG de Derechos Digitales, nacimos en la Escuela de Derecho y nuestro gran pecado es que todos nosotros somos prácticamente abogados. De manera que si esperan un análisis político-tecnológico, no lo van a tener. Si quieren un análisis legal, lo van a tener en profundidad. ¿Cuáles son los principales logros en el país en estos últimos 10 años? Creo que hay 2 logros significativos, no solamente para el país, sino que también para la región. Uno es la reforma de derechos autorales. Chile firmó un tratado con Estados Unidos que nos obliga a tener un sistema de notice and take para bajar contenidos infractores de derechos de autor. Este sistema puede colisionar seriamente con la libertad de expresión. Y era para nosotros un desafío lograr implementar esa obligación del derecho de propiedad intelectual sin infringir la libertad de expresión ni otros derechos asociados. Lo que se hizo en Chile finalmente fue adoptar un sistema judicial. Un sistema que Estados Unidos está cuestionando seriamente porque no es efficient enough para proteger los derechos de propiedad intelectual. Pero que sin embargo es consistente con la obligación en materia de derecho internacional en debido proceso y con la obligación internacional en materia de protección de la privacidad y que son la libertad de expresión. El sistema esperamos que pueda servir también de modelo a otros países de la región, cerca de 10 o 11 países de la región que han suscrito tratados con Estados Unidos de la materia y que por tanto podrían tomar el modelo chileno y decir, implementemos esto y hacer frente a la presión de Estados Unidos y de la embajada americana para no adoptar un sistema tan nefasto como el que tiene el sistema americano. Otro logro significativo del país ha sido la adopción y la implementación de la primera ley sobre neutralidad de la red en el mundo. Al principio nosotros éramos bastante resistentes acerca del nivel de eficacia que esta legislación podía tener aparejada, pero lo cierto es que si ustedes lo miran, en la medida en que los prestadores de servicios de Internet, aquellas empresas que les brindan acceso a la Internet, les pueden bloquear ciertos contenidos, el acceso a ciertos contenidos, pueden degradar la calidad de sus comunicaciones o impedir la calidad de ciertos lugares. Ciertamente la libertad de expresión será afectada. Y por tanto, la neutralidad de la red, a pesar de sus aspectos tecnológicos y aspectos de protección al consumidor que pueden ustedes visualizar, tiene que ver también con preservar la libertad de expresión en este entorno que es la Internet. Y por fortuna Chile logró adoptar una regulación al respecto para hacer frente a los principales operadores de telecomunicaciones que estaban bloqueando a sus usuarios para hacer uso de, por ejemplo, Skype, que les permitiría, por tanto, ser a medios de comunicación mucho más económicos. Y ese tipo de normativa de neutralidad de red, que adoptó el primer término en Chile, fue por fortuna así ha servido como referente a otros países de la región. Colombia, Ecuador, Perú, han adoptado regulaciones que siguen muy de cerca en las pautas chilenas. Hoy día Argentina y Brasil están también discutiendo disponer de normativa al respecto. ¿Cuáles son los desafíos? Entonces tenemos 2 logros significativos: neutralidad de la red y un sistema de responsabilidad de prestadores de servicios por infracción de los derechos de autor en nuestro país. ¿Cuáles son los desafíos? Bueno, primero tenemos que resistirles que el embate del gobierno americano que asegura que nuestra implementación de TNC no es satisfactoria. Pero bueno, ese es un desafío que tendremos que hacer cargo en el plano político. En planos legales, la adopción de normas sobre delitos informáticos. La mayor o menor amplitud de los delitos informáticos o cibercrimen puede afectar ciertamente el grado de libertad de expresión que las personas tengan. La mayor o menor carácter intrusivo de las medidas de investigación en relación con el delito informático puede ciertamente afectar la calidad de vida de las personas en relación con el proceso de libertad de expresión en línea. Este es un desafío que tenemos notorio. Chile adoptó una ley de delito informático en el año 1992, 4 años antes de que Internet arribara al país, con lo cual en verdad difícilmente puede hacerse cargo de un fenómeno criminal que pueda suceder en Internet. Y el segundo gran desafío, un desafío que nos ha puesto de hecho la Unión Europea, es la adopción de leyes sobre la protección de datos personales. Nosotros adoptamos una ley de regulación en el año 99, también fue el primer país latinoamericano a adoptar leyes de protección de datos personales, pero la regulación chilena se adoptó siguiendo el estándar previo de la Unión Europea, no la directiva del año 95, sino que la normativa preexistente, el estándar español del año 92. Por tanto, es un estándar sumamente antiguo y lo más significativo es que no tenemos autoridad de control, de manera tal que se trata de una regulación cuyo cumplimiento queda entregado a las corporaciones, a las compañías, si desean. No hay un régimen de enforcement real, no hay sanciones criminales, las sanciones económicas son irrisorias y la posibilidad de tener indemnización cuando la persona es víctima de violación de la actividad privada es inexistente. Entonces tenemos ciertos logros, pero todavía tenemos ciertos desafíos importantes en nuestro país en relación a separar la espada en Internet sobre la base de aspectos regulatorios. Muchas gracias.
Entonces, seguiremos en el campo de la regulación, desafíos en eso, y dejaré la palabra a Roberto. Desafíos digitales. Si hay una pregunta a lo que se ha dicho hasta ahora, mientras que organizan eso. Yo tengo varias preguntas para Miriam. Bueno, si son varias, Después. alguna pregunta ¿Puedo puntual. empezar con Sí, bueno, entonces déjame. como si fuera un conductor de televisión, aquí le dice, estirar un poco el tiempo, pero ya está. No, en primer lugar, quiero agradecer muy sinceramente al Ministerio de Relaciones Exteriores de Suecia por la invitación que nos ha hecho. Es la verdad que auspicioso que hayan tenido la voluntad de realizar un panel sobre situaciones en América Latina. Para quienes somos latinoamericanos, venir y hablar sobre América Latina es importante, y sobre todo es importante en un momento en donde realmente hace falta prestar atención a América Latina. Tengo una falta que he cometido, que el PowerPoint lo preparé en inglés, no estaba muy seguro si esta conferencia iba a ser en inglés o en español. La falta es mía, porque revisando los correos electrónicos, cuando terminé el PowerPoint, advertí que me habían avisado que la presentación era en español. Así que mis disculpas por eso. No voy a hacer la presentación en inglés, la voy a hacer en español, pero asumo que todos y todas ustedes el PowerPoint simple que tengo aquí, que voy a presentar, lo van a poder seguir. Bien. En este momento, como fue dicho en la presentación, estoy como director de un centro en una universidad en Buenos Aires, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Palermo, y desde allí, desde el Centro de Estudios en Libertad de Expresión, llevamos adelante distintos tipos de actividades y de investigación, y una de ellas está vinculada con lo que llamamos la iniciativa por la libertad de expresión en Internet. Pero para hablar del tema que me convoca, hacer una suerte de panorama de cómo vemos la situación en América Latina, si me permiten un pequeño, digamos, background de contexto de cómo está la libertad de expresión en general en América Latina hoy. Y la verdad es que en momentos, hasta el año 2005, cuando fui relator para la libertad de expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, cuando me preguntaban sobre la libertad de expresión en América Latina, siempre hacía una aclaración previa. Decía, voy a hablar de América Latina, pero voy a dejar a Cuba fuera, porque realmente en Cuba no hay libertad de expresión. Era una cuestión que yo la podía decir muy claramente, y entonces después empezaba con los matices de los problemas de libertad de expresión que podían tener algunos países. Hoy la situación empieza a cambiar, y en algunos lugares para mal. La libertad de expresión en América Latina, en varios países, está con problemas muy serios problemas que tienen que ver con violencia, y para eso cito México, serios problemas que tienen que ver con censuras o autocensuras, y el problema de Venezuela no se nos puede escapar, y por supuesto el problema de Cuba sigue siendo el lugar en donde es difícil defender o hablar sobre cuestiones de libertad de expresión después de escuchar lo que ustedes dicen, y creo que hay que matizar una cuestión. El hecho de que existan mujeres valientes como tú, como Joanny, como muchas otras cubanas, no quiere decir que haya libertad de expresión. Libertad de expresión no es solo la posibilidad de expresarse. Tú lo dijiste mejor que nadie, la posibilidad de expresarse sin temor a represalias. Y esto no existe en Cuba, y empieza a tener serios problemas en países como en Venezuela. Ahora, en este contexto, tenemos que hablar sobre regulaciones de Internet como un mecanismo que nos vino a decir que podía ampliar y mejorar el ejercicio de la libertad de expresión, cosa que yo realmente creo. Pero si esas regulaciones empiezan a ser regulaciones que en definitiva van a contravía de la posibilidad de ejercer la libertad de expresión de una manera fogosa, desinhibida, robusta, en definitiva Internet tampoco nos va a estar ayudando mucho. Entonces, yo lo que les propongo es que nos preguntemos si en América Latina estamos yendo en una dirección correcta en lo que tiene que ver con la regulación de Internet, a los efectos de
tengamos esa posibilidad de mejorar la libertad de expresión, o en realidad hay algunas cuestiones que nos permiten llamados de atención y sobre los que tenemos que trabajar. Para eso voy a hablar sobre algunos desarrollos últimos en América Latina, y permítanme hoy ser un poco pesimista, mirar el lado medio vacío, porque algunas cosas buenas en América Latina también están pasando, y algo voy a decir sobre el tema. Pero en esta presentación yo me voy a ocupar sobre algunos desarrollos, y si hablo tan rápido como mi querido amigo Alberto Serra, por favor, díganme, porque les aseguro a quienes no son latinoamericanos que para los latinoamericanos también es difícil explicarlo. El primer tema sobre el que voy a trabajar o a contarles es el tema de ciberseguridad, el tema de ciberdelitos, la cuestión vinculada con derechos de autor y copyright, la responsabilidad de intermediarios y, por último, las cuestiones de filtrado y censura de contenidos. Empecemos con el tema de ciberseguridad. En realidad, este tema de ciberseguridad creo que a muchos de nosotros nos ha funcionado como un llamado fuerte de atención. ¿Por qué? Hay algunos reportes, informes recientes, uno de una organización no gubernamental canadiense muy seria que trabaja en la Universidad de Toronto, Citizen Lab, su director estuvo entre nosotros en esta última conferencia, viene haciendo estudios de Blue Coat. Blue Coat es una compañía que está en California que realiza desarrolla un determinado hardware y software que permite el seguimiento, espionaje y bloqueos. ¿Okay? Esto puede ser útil para el sector privado en algunos lugares, pero lo que empieza a advertir esta Citizen Lab es que Blue Coat está vendiendo estos mecanismos a algunos países, y por primera vez aparecen países latinoamericanos y aparece Venezuela. Si nosotros vemos el mapa de cuáles son los países que están comprando Blue Coat en América Latina, ¿por qué hablaba yo del llamado de atención? Porque el primer país que encontramos que compra este tipo de tecnología que permitiría filtrado, censura de contenidos es Venezuela. Y así dicen que este estudio de Citizen Lab identificó que en CanTV, que es la agencia oficial de televisión, han instalado este mecanismo. Vamos a la cuestión de ciberdelito. Alberto Cerda nos decía el problema de Chile, y este es un problema que no solo, digamos, lo vamos a enfrentar con seguridad en el futuro, porque varios países están queriendo aprobar leyes sobre ciberdelitos, lo cual no me parece mal, digamos, que tratemos de avanzar sobre nuevas legislaciones penales que atiendan este problema, porque es un problema específico, pero tenemos países como en Perú, donde se intentó una ley de ciberdelitos que fue criticada por la sociedad civil. Fíjense el informe anterior, lo ponía de manifiesto, y acá Reporteros Sin Fronteras habla también sobre una ley de ciberdelitos en Costa Rica. Costa Rica, un país en donde derechos humanos, derechos civiles, la verdad que no tenemos, digamos, muchas quejas como para hacerlo, pero sin embargo, cuando se ponen a legislar sobre temas de ciberdelitos, pasan un poco la raya y también afectan derechos. Y así fue que la Corte Constitucional de Costa Rica declaró inconstitucional esta primera ley, después la modificaron y todavía tiene muchísimas. Derecho de autor, Colombia. Aquí Luisa nos ha explicado un poco el problema en Colombia, Alberto también lo explicó respecto de Chile, aunque Chile es una de las, digamos, buenas historias, buenos resultados en el sentido de la ley de derechos de autor. Esta información que yo estoy poniendo aquí es una información que en algún momento nos dio respiro. Fue la Corte Constitucional colombiana declaró inconstitucional una ley muy mala respecto de derechos de autor. Pensamos que la situación se había ganado, Luisa nos puede explicar mejor en el debate. Hoy esta ley ha sido reinstalada en el debate público, así que nos vamos a enfrentar de nuevo en Colombia con una mala regulación de derechos de autor. Argentina. En Argentina tenemos una ley de derechos de autor que incluye penalidades en el derecho penal por violaciones al derecho de autor. Ha habido sitios que están siendo perseguidos penalmente, Taringa y Cuevana son dos de los sitios más reconocidos, y ahí tenemos aplicación de una ley que es de 1933 para perseguir sitios
en aplicación de esa ley. Bueno, podrá haber algunas discusiones de si estos sitios están bien, están mal, no tienen nada que ver ni con pornografía infantil, no tienen nada que ver con discursos discriminatorios, tienen más que ver con cuestiones de copyright en realidad, pero son temas que tenemos que, y de industria del entretenimiento, podemos hablar después, son temas que tenemos que prestarle atención. Responsabilidad intermediaria, intermediarios como los buscadores de contenidos, intermediarios como los que hostean contenidos. También estamos teniendo problemas en América Latina. Tenemos que en Argentina, y aquí está Ramiro Álvarez de la Asociación por los Derechos Civiles, él les podrá contar más. En Argentina, ya que soy argentino, algo les puedo decir yo también, sobre qué es lo que está pasando en Argentina. En Argentina hay una enorme cantidad de casos de personas públicas y celebridades que accionan contra los buscadores pretendiendo que sus nombres no puedan ser utilizados, no puedan ser introducidos en los buscadores porque lleva a determinados sitios que a estas personas no les gustan. A veces por buenas razones. El problema es que dentro de esas celebridades hay, por ejemplo, jueces. Entonces, un juez, una jueza muy controvertida dice, no, yo no quiero que mi nombre se pueda ser googleado o pueda entrar en Yahoo. Y del otro lado decimos, yo tengo derecho a saber qué cosas se han dicho de usted y después formarme mi opinión. Bueno, esto es un problema serio en varios países. En Argentina ha alcanzado niveles que yo no los he visto en otros países. Y luego tenemos la situación en Brasil, en donde el año pasado el presidente de Google en Brasil, por un problema de responsabilidad que se le estaba adjudicando a Google, fue detenido unas horas. Entonces, este problema de responsabilidad interna es otro de los problemas que estamos enfrentando en cuanto a regulación en América Latina, y tenemos que apuntar a buena regulación, no a mala regulación. Y para terminar, el problema del filtrado y la censura. Y aquí sí tenemos de nuevo en Venezuela, en donde algunas organizaciones denunciaron directamente que desde CanTV, la agencia oficial de la Comisión Nacional de Telecomunicaciones, directamente provocó el bloqueo de algunas páginas, algunos sitios en donde estaban informando sobre la salud de Chávez. Y después tenemos otro caso, un caso vinculado con Ecuador. Este es un sitio, Banana Leaks, que fue reportado como un sitio que había sido bloqueado directamente porque también estaba trayendo información vinculada con cuentas del presidente ecuatoriano Rafael Correa. En fin, nosotros, este es el panorama. Nosotros desde el Centro de Estudios de Libertad de Expresión y la Iniciativa por la Libertad de Expresión en Internet publicamos el año pasado, en colaboración con colegas de varios países de América Latina. Alberto Cerdá es uno de los que contribuyó, Carlos Afonso de Brasil, que está por ahí, Joana de Brasil también contribuyó en este trabajo, en donde pretendimos llevar adelante un panorama de la situación en América Latina con propuestas. Las propuestas que nosotros dimos son propuestas vinculadas con estos problemas que yo les he comentado aquí: responsabilidad intermediaria, temas de protección de datos y retención de datos, temas de filtrado y censura. Y quiero terminar con una cuestión muy brevemente, una pregunta que muchas veces se me hace. Por un lado, cómo está la situación de libertad de expresión en América Latina, y así empecé. Ahora, cuando termino este tipo de presentaciones, me preguntas, bueno, ¿qué pueden hacer los gobiernos como para proteger los derechos humanos online, los derechos humanos en Internet? Y mi respuesta es que tienen que actuar con cuidado. Esta presentación estaba pensada en inglés, entonces tienen que actuar con cuidado, y cuidado, esta palabra en inglés, care, tiene que ver que tienen que actuar de manera coordinada. Es decir, buenas políticas de un gobierno pueden no tener un impacto global porque Internet es transfronterizo, por decirlo de alguna manera. Por eso es muy buena la idea que surgió hace unos años de tener una Freedom Online Coalition. El gobierno sueco está empujando mucho esta iniciativa. Los informes del relator de Naciones Unidas son realmente auspiciosos e importantes. Una última resolución que hubo el año pasado del Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas también es importante, pero creo que la coordinación entre los países es importante. Y un llamado que hay que hacer, inclusive también estando aquí en Europa, es para que en esta coalición de países por la libertad en Internet, la Freedom Online Coalition,
incluya más países en América Latina. Lamentablemente, solo 2 países de América Latina están en esta coalición, que son México y Costa Rica. Es inexplicable, inclusive como otros países no están ahí, por ejemplo Uruguay, que está teniendo unos programas muy interesantes en cuanto a ampliar las posibilidades del acceso a Internet de la población. O incluso Chile, que hemos visto tiene cosas buenas, digamos, que mostrar. Coordinación es la primera. La segunda cuestión, los países que pretendan regular Internet tienen que aplicar estándares internacionales de protección de derechos humanos. Un poco más temprano en un panel en el foro decía, hablando de ciberseguridad, decía, bueno, en realidad la ciberseguridad tiene que ver con la seguridad humana, y si tiene que ver con la seguridad humana, tiene que ver con el respeto a los derechos humanos también. Entonces hay que aplicar los estándares internacionales de derechos humanos, aún en cualquier regulación vinculada con Internet, actuar con responsabilidad. No se puede actuar alocadamente frente a un problema, por ejemplo, problemas muy serios que podemos tener, pornografía infantil, que nadie la defiende, pero porque haya pornografía infantil, establecer regulaciones que en definitiva puedan ser aplicadas para un disidente político, me parece absolutamente irresponsable. Y finalmente, tener en cuenta también en las regulaciones el impacto económico, porque muchas veces pensamos en regulaciones que pudieran estar muy bien, pero el impacto económico que pueden tener ahoga a algunos proveedores de servicios de Internet, a veces locales, y en definitiva, en regiones como América Latina, estamos estrangulando la posibilidad de innovación local, ya no de los grandes. Bueno, con esto les agradezco, en inglés, gracias. La verdad, un placer haber estado aquí y discutir sobre América Latina y en español. Muchas gracias, Eduardo, muchas gracias. Ahora, la situación mía, debo decir, es un poco paradójica, es decir, ser el moderador de la constitución, pero haré lo posible. Creo que aquí hay un sinfín de temas interesantes y importantes, pero hay tal vez 3 módulos generales. Una es las restricciones a la libertad de expresión digital, censura, otra forma de restricciones. Otra que hemos tocado, que tocó hablar, por ejemplo, es la brecha digital. Y finalmente las posibles soluciones que puede haber también, porque identificar problemas, restricciones, censuras, hay muchas evidentemente. ¿Qué soluciones podemos hablar que podría traducir o trasladar de un país a otro? Con eso invito los comentarios, sugerencias, ideas, experiencias que quieran compartir. Y le pido, y aquí entra un poco la paradoja de la libertad de expresión, que sean breves y enfocados en un aspecto, sin ánimo de infringir su libertad de expresión. Sí, voy a comenzar con usted. No, más que nada, bueno, yo soy Fundación Ciudad Inteligente de Chile, trabajamos en materia de transparencia de contenido político, así que no estamos tan metidos en el tema de libertad de expresión, pero simplemente en Chile ocurre un fenómeno que probablemente ocurre en muchos países de la región, y es que hay ciertos grupos de la sociedad que están excluidos y que no tienen, que a pesar de tener la libertad de expresión, no son capaces de llegar porque tenemos una concentración de medios muy fuerte. Por lo tanto, y es una cosa que yo extrañé durante estos 2 días, es que muchas veces se trató la libertad de Internet como un fin y no como un simple medio para realmente poder lograr que los ciudadanos tengan libertad de expresión. ¿Y a qué me refiero? Por ejemplo, los pueblos originarios de Chile, los mapuches, están excluidos de la agenda informativa, no aparecen en los diarios, no aparecen, sus protestas no aparecen, a pesar de que pueden estar en huelgas de hambre por semana, simplemente están excluidos de la agenda noticiosa. ¿Por qué? Porque tienen una concentración económica de los medios. Entonces, Castells, un comunicólogo español, decía que el poder se logra a través de la comunicación y a través de la información, y justamente uno de los desafíos que estamos teniendo no solo en Chile, sino que yo supongo en países como Argentina, es que hay ciertos poderes económicos que son los que canalizan la información a la cual los ciudadanos pueden tener acceso y a cuales no, a pesar de que el Estado haya dicho que es todo abierto. Entonces yo creo que hace falta en algunos países un rol mucho más fuerte del Estado para asegurar el pluralismo y el acceso a la información. Muchas gracias por este comentario. Ahora yo no creo que algo contra
Y si alguien, bueno, evidentemente invito a eso. Mientras tanto, vamos a seguir con los comentarios. Yo tengo unos comentarios, son preguntas que quiero hacerle a Miriam. Miriam, el año pasado diste una especie hubo una entrevista contigo en la revista Havana Times y tú contaste un poco de tu vida como bloguera, ¿no? Hay varias cosas que me interesan de esa entrevista. Bueno, tu despertar, según la entrevista, fue en el año 1980, que todo el mundo conoce que pasó en ese año, hasta los extranjeros, por la película Scarface y Johnny Montana, ¿no? Y después cuentas de una cosa muy curiosa, que es la existencia de un decreto del 2005 en Cuba que autoriza a las personas a emitir su opinión siempre que no fueran profesores o investigadores o algo así, ¿no? Entonces, a mí me interesaría, la primera pregunta es que tú hicieras una especie de recuento de, como dice Giovanni, qué ha cambiado y qué no cambia en Cuba desde esa época hasta el presente. Es el primer punto. Lo otro que me interesa que abordes es la relación que se da entre el movimiento de blogueros independientes que existe ahora y dos actores que uno surgió antes y otro surgió después. Me refiero a la blogosfera oficial, qué tipo de relaciones se dan a nivel virtual y a nivel real, y después al viejo movimiento de prensa independiente, porque tengo la sensación de que por lo menos un sector no acepta mucho a los blogueros. Para poner el ejemplo más concreto, es la revista Primavera de Cuba ha lanzado un ataque muy duro a Giovanni precisamente porque no los menciona a ellos como un primer periódico, y entonces en ese aspecto quisiera que hablaras de consenso, que me parece que fue un precedente, ¿no? Y ya por último, la última pregunta, ¿cómo influirían las relaciones económicas de Estados Unidos con Cuba en un futuro si estas se levantaran en relación a la libertad de expresión y a la blogosfera? Son esas preguntas. Muchas gracias. Esta pregunta evidentemente tiene que ver mucho con el caso. Dejaré que contestes, pero que tal vez podemos... Sí, al ser Ológico, si me quiere algún detalle, por favor, me lo contesta. ¿No escuché su nombre? Mi nombre es Carlos Estefanía. Bueno, Carlos. En 2005, si no recuerdo mal, 25 de marzo de 2005, un decreto, decreto número 8 de esa fecha, dictaba que estaba permitido tener una opinión diferente y emitirla, siempre y cuando se venían una serie de considerandos que prácticamente dejaban la posibilidad de expresarse en libertad en Cuba, sin temor a la represalia, a un grupo, en teoría, tan restringido como, no sé, quizás auxiliares de limpieza, gastronómicos, por poner un ejemplo. O sea, a un sector muy vivo de la opinión, a sectores intelectuales, a sectores libres, profesionales u otros, no les estaba permitido expresarse. De hecho, yo me fui de mi centro de trabajo en ese mismo año. No obstante, sí he recibido represalias, a pesar de que ya yo no soy una investigadora de la misma ciencia, a pesar de que yo no estoy ejerciendo profesionalmente como una antropóloga, como una arqueóloga de la misma ciencia. Es muy contradictorio también que en un país tenga que existir un decreto, creo que eso habla por sí mismo, un decreto que autoriza a expresarse a alguien libremente. Realmente ese hecho de por sí resulta bastante controvertido, ¿no? Sobre todo en esta época. Eso por una parte. No sé si ahora en este detalle se me va algo o quieras, por favor, me llama la atención, me vuelves a puntualizar cosas que se me queden en el tintero. La segunda cuestión tenía que ver con... Me interesa que me hables de la relación que se da entre los blogueros, la prensa independiente y la bloguería oficial. Sí, otra cosa, cuando se habla de blogueros, o se habla de movimientos blogueros, que no sé muy bien si la palabra sirve. La blogósfera alternativa cubana, que además antecede a la blogósfera oficialista, o sea, la blogósfera oficialista es una blogósfera de respuesta, una blogósfera de defensiva. Esta blogósfera alternativa cubana no es un movimiento, no es una estructura, no es monolítica, no tiene un programa, no tiene una plataforma, no tiene unos estatutos. Es un fenómeno absolutamente espontáneo. Nosotros no tenemos una verticalidad, no hay un líder en el sentido institucional de la palabra. Allí yo diría que hay una líder de cierto punto, una líder moral, una líder que tiene mucha visibilidad. En ese sentido es una líder. Es Giovanni Sánchez, la más conocida, y es la que resulta más dañina precisamente al gobierno, por eso es más propiamente víctima de ataques. También ocurre que, como en todas partes, algunas personas exitosas en una esfera son víctimas, bueno, en
sé, quizá de los celos de otros profesionales. No se puede decir por esto que haya una pugna entre periodistas independientes anteriores, que por cierto, nosotros mismos éramos ya periodistas independientes anteriores, antes de ser blogueros. Ya habíamos tenido una revista que evolucionó en el espacio digital también, y de esa revista surgió después toda esta plataforma nuestra, o sea, de este primer envión. Tenemos muy buenas relaciones con muchos periodistas independientes también. O sea, no sé por qué, lo que ocurre es, no sé por qué hay esta tendencia a crear un predominio de las pugnas o de los celos de alguna persona, sobre todo cuando no están bien fundamentados. En torno a que han surgido celos, no me mencionaste, a mí me ha ocurrido también. A mí se me ha preguntado sobre el proyecto Varela y no sé, y la demanda ciudadana, y he hablado del proyecto Varela de la demanda ciudadana. He querido que los compare, de hecho no son comparables, son dos eventos diferentes, con objetivos diferentes, momentos diferentes, y entonces ha surgido alguien que se ha sentido celoso, porque yo no mencioné la mesa de reflexión, no me preguntaron de la mesa de reflexión. También escribí sobre eso, si vamos a hablar de disidentes en Cuba, vamos a mencionar a todo el mundo, empecemos por Atoya y Guamá, los aborígenes, aquellos primeros que fueron. Entonces, es un poco así. ¿Qué pasa? Que la opinión general y la prensa, incluso la prensa alternativa, los periódicos alternativos digitales sobre la realidad cubana, tienden a centrarse en esto. Y yo podría asegurar, sin temor a equivocarme, que hay muchos más consensos entre nosotros que lo que las personas imaginan. Cuando nos reunimos a lanzar la revista Voces, con la que, por ejemplo, colaboran muchas personas en Cuba, yo percibo un ambiente de consensos por supuesto mismos que tenemos en torno, por ejemplo, a esto mismo, de libertad de expresión, a la necesidad de cambio en Cuba, etc. Podemos terminar con esta frase Ya. positiva. Muy bien. Bueno, déjame descansar. Sí, ¿Tiene un momento? no es necesario. Yo quería hacer una pregunta a Eduardo Bertoni, porque me ha gustado mucho la presentación muy breve, sintética, muy clara. Y es que si además de todos estos temas de regulaciones de gobiernos a la libertad de expresión en Internet, se está trabajando también en la deformación en Internet de la opinión que están causando algunos gobiernos, o sea, en la creación de matrices de opinión falsa, en la creación, por ejemplo, de lo que nosotros conocemos como los soldados de la web, que son personas que se entrenan desde el punto de vista gubernamental incluso para crear falsas opiniones, para atacar a los críticos de los gobiernos. No quiero personalizarlo en un país en específico, nosotros lo sufrimos grandemente, pero es un fenómeno que se da en muchos otros lugares, de estos movimientos no espontáneos que se pueden observar, se pueden incluso analizar desde el punto de vista estadístico, cuando nacen, cuando brotan, cuando explotan, la incidencia que tienen. Si ha trabajado en eso, me gustaría saber si se dice, si se ha hablado de algún tipo de manera de regularlo o denunciarlo. ¿Habrá una posibilidad también alguna vez ante cortes internacionales para las víctimas de esos soldados virtuales? Sí, me parece que es una buena pregunta y una pregunta de compleja respuesta, porque de lo que estaríamos hablando al final del día es de regular ciertas expresiones para, en todo caso, impedir ciertas expresiones. Es decir, estos que tú llamas los soldados de Internet, como el título que tú le pusiste, en definitiva lo que estaríamos pidiendo es que haya alguna regulación para que estos soldados de Internet no se puedan expresar por el daño que provocan. A mí todo ese tipo de... no conozco que haya regulaciones en ese sentido. Sí conozco que hay en algunos lugares, inclusive hubo una denuncia en Argentina también, en el sentido de generar alguna manera de setear la agenda pública a partir de muchas personas tuiteando o dando opiniones sobre un determinado tema, justamente para imponerlo en la agenda, y después se termina diciendo, bueno, no son opiniones libres, sino que son personas pagadas por el gobierno, que es un poco lo que tú dices. Ahora, regular eso a mí me parece que puede ser peligroso, porque en definitiva
En general, a mí me gusta decir algo que es muy obvio y que se repite mucho, ¿no? La libertad de expresión requiere que haya cada vez más libertad de expresión y no menos libertad de expresión. Entonces, ese tipo de regulaciones no conozco que se esté trabajando para eso, pero me preocupan. Y está muy relacionado con un tema que es la cuestión de la difamación, es decir, la difamación online que pudiera estar siendo generada a partir de personas a las que se les paga para difamar a otros. Y ahí de nuevo yo soy muy